Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. En esta ocasión les presentamos los resultados de la encuesta y el estudio de campo de la tenencia responsable de las mascotas en la Sierra de Guadalupe. Esta acción lo con grupos ambientalistas Sierra de Guadalupe y Franature, ambos AC, y también la iniciativa Edomex Siembra. Esto en conjunto con la Coordinación General de Conservación Ecológica del Gobierno del Estado. En esta ocasión está presente Daniel Granados Marmolejo, quien es licenciado en Sociología y presidente del Grupo Ambientalista Sierra de Guadalupe. Ellos se han dedicado a reforestar y propagar especies nativas tanto en la Sierra de Guadalupe como en otras partes. Como dirigente del Grupo Ambientalista Sierra de Guadalupe, cuentan de manera colectiva con 3 premios. La presea Estado de México en 2005, el premio al medio ambiente en 2015 y el reconocimiento al mejor proyecto en 2012 por la Fundación Pfizer en temas de salud y medio ambiente. Ellos tienen diferentes publicaciones de la Sierra de Guadalupe y cómo rescatar sus tesoros. En la sección de ecología de la jornada en 2015 hizo esta publicación, así como la ruta de adaptación en 5 municipios en la zona metropolitana en el Valle de México por la Semarnat en 2015, además de diversas publicaciones. El licenciado Daniel Granados fue el encargado de hacer el análisis y la interpretación de las encuestas, tanto en línea como en sitio, de este proyecto que tenemos. Además, está presente Rodolfo Delgado Calzada, quien es licenciado en Trabajo Social por la UNAM. Él es el especialista en manejo y análisis de información de base de datos, tratamientos estadísticos y redes de vínculos. Además, fue jefe del Departamento de Integración de Estadísticas de la Dirección de Investigación del Entorno Socioeconómico por parte del Gobierno Federal y ha sido coordinador en INEGI en el Estado de México, de diferentes censos, conteos y encuestas, realizando trabajos de análisis de información, entre otras actividades. Actualmente se dedica a la consultoría en materia de uso de software especializado en manejos y análisis de información. El licenciado Rodolfo fue responsable en realizar el estudio de campo. Bien, de esta encuesta se obtuvieron 250 encuestas y participaron 4 personas también en el estudio de campo. De este resultado es el que va a presentar Daniel Granados en cuanto al análisis e interpretación de lo que se llevó a cabo y así el estudio de campo, el licenciado Rodolfo. Bienvenidos todos. Adelante, Daniel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu presentación. La verdad es un placer trabajar con ustedes. Te agradezco mucho la invitación y al habernos permitido sumar este esfuerzo. Es un tema que la verdad nos interesa mucho y voy a presentar los resultados a continuación. Lo voy a dividir en varias partes. Una es qué problemas se identificaron, qué propuestas hizo la gente, algunos temas de identificación de soluciones polémicas y cómo puedo participar, aunque lo voy a presentar de la siguiente manera. Para presentar los resultados, creo que es importante un encuadre, decir de qué estamos hablando, de qué zona. Es el Parque Estatal Sierra de Guadalupe, que abarca más de 5,200 hectáreas y donde existen 4 ecosistemas. Principalmente predomina el matorral xerófilo, con 72%, en segundo lugar el bosque introducido, eso de eucaliptos y demás, ocupa el 10%, 10.28%, el bosque de encino un 7.6%, que está en las partes más arriba, y el pastizales con 2.84%. También tenemos que existen 313 especies de flora y fauna, 148 especies de fauna, perdón, y tenemos también asimismo ganado o presencia de ganado en la zona. Para nosotros es importante también considerarlo dentro de este estudio porque va a ser uno de los que también se va a afectar o se va a ver afectado debido a esta situación que estamos presentando como problema. Los servicios ecosistémicos son aquellos bienes y servicios que ofrece toda área natural a todos los habitantes a las personas o a las que habitan cerca de cerros, montañas y demás, de los que se han identificado en Sierra de Guadalupe 15,
y que veremos poco a poco su importancia y preservación y el porqué de este proyecto. La problemática que tenemos en la sierra son principalmente incendios, acaban con más de 300 hectáreas, los asentamientos irregulares también acaban como con 200 hectáreas, la inseguridad y la parte en los últimos años de heces de mascotas y abandono de perros que a la larga pueden ocasionar fauna feral. También hemos detectado algo de extracción de flora y fauna, pero es mínima, y nosotros nos basamos en el siguiente supuesto. El objetivo del estudio es básicamente concientizar, crear una campaña que nos permite involucrar a la ciudadanía, la participación de las organizaciones ambientalistas y civiles, así como el voluntariado, con la finalidad de observar, hemos observado bajo 3 supuestos principales. Hemos observado, por ejemplo, un incremento de personas que visitan con perros este parque, así como un incremento de heces que existen en los caminos y accesos principalmente, y que afectan o estamos identificando que afectan los servicios ecosistémicos porque también hay abandono de perritos o de mascotas. 3 problemáticas de manera empírica identificamos o de manera de observación. Hay una alta presencia de heces, la gente no usa cadenas en la mayoría de las ocasiones y hay un abandono de mascotas debido a la actual situación de pandemia, desconocimiento y demás. La gente está abandonando en ocasiones sus perros pensando que pueden transmitir enfermedades muy graves o que eran transmisoras del COVID. Entonces, se registró también varios casos de manera empírica, hay que registrarlo de manera con un estudio más riguroso, y esa es la invitación que estamos haciendo con estos estudios. La problemática de las heces de perros, esta infografía nos basamos en un estudio de la UNAM, donde marca diferentes parásitos que tienen los perros, pudiendo afectar 11 órganos vitales y se pueden transmitir respirándolos o aspirándolos, pisándolos con pies descalzos, es decir, por ejemplo es muy grave porque nada más existe antibiótico, no hay vacuna. También lo podemos obtener tocándonos la boca o comiendo alimentos contaminados debido a que se pulverizan las heces y pues bueno, en las comidas o en la calle y en temporada de sequía o de vientos, por ejemplo, de enero a febrero a marzo, la gente muchas veces se enferma y muchas veces se deben a esta especie de parásitos que existen o de heces. Se calcula que existe media tonelada de heces en la zona metropolitana al año. Entonces sí es muy grave la situación. En su momento se van a explicar más a detalle los temas. Aquí nada más estamos haciendo una descripción de la problemática. No usar correa también puede ocasionar diferentes problemáticas que se han identificado y nos han reportado incluso los encargados del parque y los mismos visitantes nos han llamado o enviado correos donde, por ejemplo, cuando no se le usa correa, el perro agrede a bicicletas, a corredores, o existen peleas entre perros, o ataca ganado, o se les extravía la mascota que al final termina siendo un perro feral. Entonces, esa también es una preocupación que nos interesa trabajar. Otra problemática, como ya lo mencionamos, es el abandono de mascotas que genera fauna feral. Cuando uno abandona, extravía una mascota, lo que podemos ver es de que este extravío y demás se le llama fauna feral, clasificándolo de la siguiente manera. Es un cambio de comportamiento que desplaza, margina y reduce y puede transmitir enfermedades como rabia y parvovirus a la población local, es decir, a los animales o especies que viven en la sierra. Forman manadas, se vuelven muy agresivas estos animalitos y finalmente la gente decide a veces abandonarlos por diferentes cuestiones, a veces económicas, a veces culturales, a veces porque no tenían mucha información, porque el perro crece, porque demanda mucha atención, porque destruye muebles o porque creen que las áreas naturales es el mejor lugar para vivir. La recolección de datos y información es la que les voy a presentar. Mi compañero Rodolfo explicará la parte del reporte de campo. Las encuestas en sitio fueron 139, 111 en línea. Se obtuvieron 250 cuestionarios y un reporte, que es el que voy a exponer, así como algunas observaciones y conclusiones que podemos observar. El perfil de la mascota de la Sierra de Guadalupe, lo que
podemos agrupar todas las preguntas y demás, es de que encontramos que la gente de la sierra se le preguntó que si tenía perro, y sí tiene, y coincide casi muy semejantemente con otros datos, otras encuestas realizadas, por ejemplo, con Mitonsky, que decía que un 70% tiene perros, a nivel nacional, y aquí identificamos que la gente que contestó al menos el cuestionario, el 73% tiene perros. ¿Cuántos tiene? Tiene de 1 a 2, dice tener de 1 a 2, pero a nivel presencial podemos observar que hasta se tienen 3 o 4 o hasta 5. También pudimos observar o registrar que un 61% lo lleva a la sierra, es decir, le gusta llevarse al perro a la sierra porque le da seguridad, porque es su compañero, como acá lo vamos a ver, porque para desestresarlo, y el principal motivo de llevarlo es para pasear a su perro, así como la gran mayoría viene de Coacalco. Ahí identificamos que, por ejemplo, o suponemos que la gran mayoría viene de Coacalco debido a la cercanía del parque, así como por no existir un parque canino. Por ejemplo, en Ecatepec ya existe un parque canino y ahí la gente lo puede llevar. También identificamos que la gran mayoría tiene estudios universitarios de licenciatura, entre otros, y cuando se les preguntaba a qué, por ejemplo, a qué hora visitaba la sierra, el 87% prefiere ir a las mañanas, lo visita 3 veces a la semana y un 31% lo visita a diario, es decir, es un sitio muy concurrido para la gente local, para la gente que le queda cerca, por lo que suponemos que ahí la gente que aproveche este bien o este servicio que ofrece el parque es persona local, porque sí asiste muy seguido a la zona y preferentemente asiste los sábados, aunque todos los días asiste, pero en menor medida los lunes, que recordemos que es cuando cierran el parque. La principal entrada que registró la encuesta, donde vienen o ingresan los visitantes, es la entrada de Xolo. La segunda entrada es la entrada de parque, entre otros que pudiéramos observar. La siguiente gráfica hace mención de las heces de perro. Aquí en las heces de perro, ¿cómo las levanta? Les preguntamos a la gente y dice levantarlas con plástico, con cualquier bolsa de plástico, otros usan bolsas biodegradables con un 25% y un 30% utiliza escobitas, las entierra, bolsas de papel y periódico. ¿Dónde coloca las heces? La mayoría las coloca, dice colocarlas, dice que se las lleva, perdón, y un 21% dice que en el bote del parque. Recordemos que en el parque no hay botes, por lo tanto, comúnmente y de acuerdo a las fotografías y testimonios que nos ha enviado mucha gente, más bien las coloca o las tira ahí, por eso pudiéramos considerar este 21% que lo tira por ahí y un 10% las entierra. Asimismo, encontramos que un 98% dice levantar las heces de su casa, es decir, si existe como que una costumbre o tradición sobre el tema. También cuando les preguntamos sobre el mismo tema de las heces, de que si se saben que si hay enfermedades o transmiten enfermedades, el 90% llegó a afirmar que sí. Entonces, estamos ante un público conocedor de que sí, las heces pueden enfermar, porque en ocasiones encontramos personas que dicen que no, pero aquí, al menos en esta encuesta, encontramos que sí. Pero al preguntarles qué es la zoonosis, un 75% dice que no sabe. Entonces, a lo mejor por ser una palabra nueva, esto de la zoonosis, bueno, no nueva, pero sí de reciente uso, dice no conocerla. Entonces, es lo que también pudimos observar en los cuestionarios o registros. Otra de las cuestiones que identificamos o que realizamos es el uso de correa. El segundo problema es el uso de correa y observamos que cuando se les pregunta a las personas si el 74% dice llevar correa en el cuestionario, todos los 250 cuestionarios contestaron esto, pero vamos a ver el cuestionario de Rodolfo, porque cuando se observó en el cuestionario en sitio, acuérdense que fueron 139 cuestionarios, pudimos observar que 70% no llevaba correa o el entrevistador. Entonces hay un 4% más o menos de diferencia, pero según casi la mayoría lleva correa, pero en la entrada. El registro se hizo en la entrada del parque. Con Rodolfo vamos a ver un poco que varía ese número y él nos explicaría el por qué.
Un 18% a veces lo suelta, es decir, dice que lo suelta, y un 18% adicional dice que está entrenado también. Otro de los temas que también nos interesa es el abandono, que es el tercer tema o problemática. Y se ha observado, cuando les hicimos la pregunta a las personas que se han observado perros, gatos abandonados, sin dueños, que anden deambulando en la sierra, un 55% dijo que no, un 32% dijo que sí y un 13% dice que no se ha fijado. Entonces, también eso es importante. Con estudios ya en campo pudiéramos nosotros precisar cuántos perros abandonados se registra. REPSA, la Reserva del Pedregal, ha identificado más de 5 grupos. Entonces, sí sería importante cuando tengamos un webinar con ellos, esperemos que nos acompañen, el que nos explicaran esta problemática y cómo monitorearlos. También en servicios ecosistémicos, muchas de las personas los desconocen, de acuerdo a la encuesta que se contestó, y se identificaron que 4 servicios de los 15 identificados en el parque son afectados. Por ejemplo, la salud, cuando corres y hay heces de perro que duran hasta 4 meses en degradarse, pues la gente los aspira y puede enfermarse, por lo tanto está afectando el servicio ecosistémico de salud física y mental. También podemos identificar que esta pulverización, digamos, viento y arrastre y mal manejo de heces dentro del parque, al dejarse así a los perros defecar al aire libre, nos puede afectar el oxígeno, la calidad del aire, principalmente, y asimismo puede afectar a la fauna que vive ahí. Si consume alguna de estas heces, la transpira, la absorbe, puede ser portadora de estas enfermedades o parásitos. También si se abandonan las mascotas, que es la otra problemática que ya lo comentamos, pues va a depredarlos, perseguirlos, cazarlos, reducirlos, como ya se explicó, y el suelo va a estar contaminado. Incluso se ha identificado que la contaminación del suelo, por ejemplo, si se dejan heces en el pasto, estos pueden durar por varios tiempo la bacteria o los microorganismos, que en su momento los expertos nos van a explicar a través de los diferentes webinars. Los resultados también de servicios ecosistémicos, la gran mayoría del parque, el 83% dice no conocerlos, el 14% sí identificó los de salud, salud física, espiritual, aire, biodiversidad, polinización, reducción de inundaciones, agua, ciclo de nutrientes y suelos. Son los que principalmente identificó la gente cuando le preguntabas que los explicara. Y un 3% se confundió o explicó otras cosas o entendió otras cosas con la palabra de servicios ecosistémicos. Pensaba que se hacía referencia a las reforestaciones, talleres y mantenimiento, ¿no? Entonces, situación que, pues, que no son, más bien son actividades de provisión, son actividades para que el parque se conserve y se preserve. También en los resultados, cuando se les preguntó qué opinan de no permitir la entrada de mascotas debido a las malas prácticas en no levantar sus heces, usar cadena o el abandono de mascotas, un 62% dijo que no estaba de acuerdo pese a que no tenía perro o pese a que no llevaba a su perro al parque, porque hay que mencionar que de ese 73% que dice tener perro, no todos lo llevan al parque, pero decían que era muy drástico, muy pesado, era incontrolable porque el parque era muy grande, que cómo lo iban a hacer, si las entradas, existen más de 6 entradas, etcétera. Entonces decían que no, que más bien se fomentara una tendencia responsable. Nada más un 33% dijo que sí porque había sido agredido por un perro, porque habían muchas heces, porque la gente no entiende y porque no queda de otra y porque en otros parques así es, entre otras cosas. Y un 3% dijo que también era importante, pero buscarlo en puntos intermedios, ser un sí y un no, es tenencia responsable, pero con vacunación, con cuotas de acceso, registro de mascotas, o sea, una situación mucho más especificada. La siguiente, bueno, eso es en cuanto a los resultados que vimos, que arrojó la encuesta. Lo que podemos concluir es lo siguiente: la información obtenida nos permite decir
que la gran mayoría tiene perros en el parque o digamos ahí en Sierra de Guadalupe de los entrevistados, y el 60% lo lleva. Por lo tanto, los encargados del parque, las organizaciones, debemos de pensar en una estrategia de incorporarlos más que excluirlos. Entonces, también existen evidencias de un incremento de mascotas, de acceso al parque, como lo van a mostrar los monitoreos que está haciendo Rodolfo, y con ello más heces y abandono. Por lo tanto, el supuesto de que decíamos hay más mascotas, hay más heces y abandono, es casi certero que existe, a pesar de que no tenemos documentación o un estudio previo de años anteriores, pero sí hay información interesante que se obtiene de cuántos ingresan al parque en 1 hora o 2 horas. Y recordemos que en el parque se tiene un registro de más de 300,000 personas anualmente, pero sí con perros ya como que ya se volvió muy común que lo lleve, debido a que es un área natural y los puede soltar la gente. Este espacio no debería prohibirse la entrada, más bien hay que buscar una tenencia responsable, ya que mucha gente los lleva por seguridad, es decir, asiste al parque por seguridad y porque son parte de la familia. Y atender esta problemática hay que visualizarla desde diferentes puntos de vista, porque el ser parte de la familia implica muchas cosas que un estudio en específico nos pudiera decir cómo atenderlo o cómo incorporar esa mirada o esa visión que otras campañas no incorporan, ¿no? Nada más prohíben, sancionan y demás. Entonces, sí es importante considerar ese aspecto. Las propuestas que hizo el visitante nos permiten una idea de identificar líneas de trabajo, diferentes líneas de trabajo que vamos a ir visualizando. Una línea de trabajo es la de sanciones. El 30% principalmente exigió que se impusieran leyes y sanciones, que era una de las maneras de resolver la problemática de tenencia irresponsable, de que los perros defequen en el parque, de que los perros anden sin cadena y de que los perros sean abandonados. Nuestras acciones ya han iniciado y se han hecho infografías, se está trabajando, se va a hacer una propuesta con los municipios, perdón, y se hará un webinar sobre el tema, buscando la participación de expertos. Se hará una propuesta de hacer un curso virtual con metodologías participativas en línea, bajo plataformas existentes como Coursera, MX, donde la sanción puede ser parte de tomar un curso o el requisito para ingresar al parque. Eso también lo estamos trabajando. Así como en otras áreas, por ejemplo, si comete una multa o una infracción en algunas partes, como en la Ciudad de México, o si se agrede, por ejemplo, a una mujer, se debe de tomar un curso. Aquí también lo estamos analizando como esa parte, ¿no? De que se debe de buscar el tomar cursos, no nada más para la sanción, sino también para la persona o la problemática en general, o las personas interesadas en el tema o que vaya a ingresar a las áreas naturales. También tenemos que un 25% dice que es importante que se haga una campaña de tenencias responsables. Para esto ya hicimos algunas acciones como encuesta en línea, en sitio y en campo. Ya reunimos información de tesis, video, que lo daremos a conocer. Estamos fomentando la participación de la ciudadanía, donde básicamente estamos invitándola a que se incorpore y demás. También estamos diseñando talleres con metodologías participativas sobre servicios ecosistémicos, tenencia responsable y legislación. Estamos impartiendo una serie de webinars con expertos, o vamos a impartirlos, iniciamos la siguiente semana. Estamos realizando un directorio de veterinarias solidarias donde se puedan ofrecer algunos descuentos y donde estas veterinarias pudieran nosotros reconocerlas como ambientalmente responsables en el tema y cercanas a la Sierra de Guadalupe. También estamos proponiendo el diseño de carteles, el diseño de infografías y carteles con la participación de la gente, el monitoreo ciudadano y nuevas leyes. Sobre el tema de carteles, por ejemplo, ya estamos trabajando. Se invitó en redes sociales a través de Facebook, Twitter y LinkedIn, y también
otras plataformas, perdón, se convocó a la comunidad a que enviara su fotografía de la sierra y tu mascota, donde se seleccionará aquellas que hagan referencia a la tenencia responsable. A los ganadores se les invitará a obtener una fotografía de alta resolución para elaborar los carteles y contarlo y colocarlos en la entrada de del parque o en los diferentes sitios donde se ha identificado presencias de heces de perros. Se cuenta actualmente con 100 fotos. Asimismo, como ya les mencionamos, estamos haciendo una serie de webinars que inician la próxima semana y bueno, donde se va a manejar el uso de correa, importancia de convivir y generar acuerdos entre los visitantes. Esto es importante porque la sierra, nosotros somos visitantes de la misma, no pertenece a nadie. Es un sitio que debemos de aprovechar tanto corredores, ciclistas y paseadores de perros y caminantes incluso, y donde debemos de aprender a convivir y cómo no agredirnos unos con otros, porque en ocasiones puede generarse una mala convivencia o interpretación de que haya carriles exclusivos para ciclistas o carriles exclusivos para perros y demás, siendo que es un espacio público y todos debemos de llegar a acuerdos comunes y generar una convivencia armónica. Esa es la invitación que estamos haciendo en este webinar. Nos van a acompañar mujeres, sobre todo para dar una mirada un poco de género en el tema referente a de la convivencia y generar acuerdos. También se va a invitar a los diferentes municipios, a los 4 que conforman la sierra, sobre bandos municipales y reglamentos con la finalidad de que les pongan cuáles son las sanciones que se puede ejercer contra personas que no cumplan con esta normatividad de que no levanten sus heces o abandonen a sus mascotas. Siempre buscamos no nada más la sanción en sí, sino antes la información, la concientización y el buscar de que si la gente va a abandonar mascotas, opciones, ¿no? De generar opciones. Asimismo, se va a tratar el tema qué hacemos con las heces, que es un tema intermedio, un tema polémico, que algunos nos mencionan que es importante compostearlas, otros que hay que enterrarlas. Aquí nos van a hablar expertos y desde una postura conjunta se va a llegar a un consenso para hacer una opinión científica y basada en hechos y en documentos y publicaciones académicas, ¿no? Las mascotas y el medio ambiente también se va a hablar y se va a hablar sobre la fauna feral, porque muchos piensan que el perro se basan en esquemas televisivos, de que el perro vive mejor en esquemas libres, en esquemas en áreas naturales, siendo que aquí vamos a identificar cómo la fauna feral, basado en estudios como los de REPSA, puede afectar, digamos, finalmente esta área. Entonces, eso sería, entre otros temas. Asimismo, se va a abarcar el abandono de mascotas con rescatistas. Nos van a contar su experiencia, cómo han rescatado algunas mascotas y los riesgos o desafíos que implica rescatarlas, ¿no? También vamos a ver que un tema que nos interesa mucho fomentar es el mayor conocimiento y concientización sobre los servicios ecosistémicos. Es gravemente preocupante que la gran mayoría no conoce, pero no nada más aquí en Sierra de Guadalupe, sino también en otras áreas naturales. Desconoce el visitante qué ofrece estos espacios y por qué no se deben de hacer ciertas prácticas, acciones y actividades. Por mi parte sería todo sobre el tema. Cedo la palabra a Lucy y esperamos sus comentarios, ya que este video se grabó debido a que tenemos diferentes dificultades para difundirlo en vivo, entonces por eso está grabado. Pero nos pueden enviar sus comentarios y para enriquecerlo. Gracias y Lucy, te cedo la palabra. Muchas gracias, Daniel. Pues ahora vamos a presentar el estudio de campo que se realizó también, en este caso, en la entrada de Xolo, en el cual participamos 4 personas, todo dirigido por el licenciado Rodolfo. Así que él le toca ahora aplicar la explicación de lo que se hizo. Adelante, Rodolfo. Muchas gracias, Lucy, muchas gracias, Daniel, por esta invitación a colaborar. En verdad siempre es grato colaborar, compartir un poco de la experiencia y sobre todo apoyar en cosas tan importantes, ¿no?, que tienen que ver con nuestro medio ambiente. En este caso a mí me toca presentar los resultados del estudio de campo de la campaña Caminando sin dejar huella.
Y justamente los resultados de este estudio se relacionan directamente con este eslogan de campaña o este título de campaña. ¿Por qué? Porque vamos a ver justamente esa parte, ¿no? Que estamos dejando huella y que esta huella que estamos dejando pues incide directamente en la salud de nosotros como personas y también estamos ahí dañando la biodiversidad del propio parque, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar a los datos y ¿qué vamos a presentar en este estudio? Ya Daniel nos explicaba los problemas que tiene la sierra y en este caso nos vamos a concentrar en dos problemas, que es el uso de correas de perros y el manejo de sus heces, que tiene que ver directamente con la tenencia poco responsable de los dueños que llevan perros a la Sierra de Guadalupe. Bien, ¿y cómo hicimos este estudio de campo? Aquí hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Ya Daniel nos presentó una encuesta o sondeo, y las encuestas se parte de buena fe, ¿no? Se parte de buena fe que la persona nos está diciendo la verdad, pero siempre es interesante, ¿no? Contrastarlo con datos en campo, ver qué estamos observando, ver qué hay en campo, qué encontramos, cómo lo contabilizamos. En este caso, la sierra es demasiado grande. Hubiera sido interesante un barrido para conocer datos puntuales, pero es imposible. Técnicamente es imposible. Entonces, aquí seleccionamos una de las entradas, que es la conocida como Xolo. ¿Por qué? Porque es una de las de mayor afluencia de gente y aparte representa una dinámica similar a la mayoría de las entradas al parque. Bien. Entonces, ¿qué hicimos? Nos apoyamos a un manual para muestrear la fauna en bosques, selvas y zonas áridas y semiáridas para el presente muestreo. Y diseñamos transeptos. ¿Qué es un transepto? Es una forma de observación que se utiliza en biología para medir de alguna manera cómo se comportan ciertos datos o fenómenos en una línea relativamente visible, ¿no? En este caso, aquí tenemos en esta lámina el OR01 significa observador de ruta 01 y tenemos en esta parte norte de la lámina cómo están distribuidos, ¿no? Se distribuyeron a lo largo de la línea y también encontramos uno en la parte sur, el OR2. También se apostó en un lugar de la sierra justamente para levantar datos. Un lugar estratégico, obviamente. Bien, cada observador aplicó dos instrumentos, entonces vamos a explicar los resultados, los hallazgos de cada instrumento. El primer instrumento, la recolección son datos muy concretos, muy específicos, pero nos dan información muy valiosa. El primer instrumento tenía la finalidad de recoger cuántas personas ingresaron en 2 horas. El estudio empezó a las 8 de la mañana y en 2 horas registramos las personas que ingresaron al parque. Estas personas, cuántos perros llevaban y estos perros, cuántos perros de ellos iban sin correa. Ajá. Entonces aquí tenemos en la entrada, por ejemplo, ¿no? Entraron 161 personas, estas personas llevaban 47 perros y de estos perros 25 no llevaban correa, obviamente repartidos en las 2 horas. El siguiente punto, aquí tenemos que parte de esta gente se fue para la ruta, para esta ruta que estoy señalando, y parte se fue para la otra ruta. Ajá. Entonces, justamente lo que buscó medir este instrumento. ¿Cómo fue la movilidad? ¿Cuántos entraron? ¿Hacia dónde se dirigieron? Y cómo fue el comportamiento en relación a si conservaban la correa o no la conservaban. Ahorita vamos a ver ese dato, pero aquí algo que me resulta muy interesante es que en estas observaciones se registraron 2 perros sin acompañante de dueños. Podría parecer un dato muy poco significativo, ¿no? 2 perros, pero en realidad nos representan el 4% de los perros observados, y si representa toda la sierra, pues ahí nos da cuenta, ¿no? de la fauna feral. Y ya en el estudio de Daniel, en las explicaciones nos comentaba, ¿no? Que es un poco más del 30% de la gente que ha observado perros sin acompañante. Entonces aquí tenemos un dato interesante en ese sentido, pero bueno, vamos con lo dato relevante. Es que de manera proporcional, cuando la gente estuvo en el punto 01, en el transepto 1, que es prácticamente casi la entrada, ahora explicamos esa parte, el 53% de las personas que llevaban perro los tenían sin correa, prácticamente es una paridad, no, la mitad sin correa y la mitad con correa. Pero como se van adentrando a la sierra, vemos en el transepto 2, transepto 3 y transepto 4, aquí los tenemos numerados, van soltando la correa. Hasta, por ejemplo, en el transepto 3 tenemos una elevación del 72% de personas que ya llevan sus perros sin correa. Esto es muy relevante, ¿no? De que la gente cuando ingresa, pues un número mayor
lleva correa, pero cuando ingresan lo sueltan. Ok, aquí vamos a retomar un dato también que nos platicaba Daniel y que creemos interesante analizar. ¿Por qué? Vamos en ese sentido. Daniel nos platicaba que hubo cuestionarios en sitio. Ajá, hubo en línea y en sitio. Aquí, incluso aquí podemos ver cómo se estuvieron aplicando estos cuestionarios en sitio y vemos que es justamente en la entrada de Xolo, justamente en la entrada. Y de acuerdo con los datos de observación directa del encuestador, el 70% de los perros llevaba cadena o llevaba su correa a los perros. Ajá. Para el estudio de campo, el transepto 1 se colocó a 120 metros de la entrada. Tan solo en este 120 metros encontramos que pasó del 70% de personas que llevaban perros con cadena o correa a un 47%. Volvemos a lo mismo, ¿no? La gente tan solo entra al parque y ya libera a su perro, ¿no? Como tienen esa intención de llevarlo al parque y soltarlo que esté libre. Bien, en esta gráfica podemos ver una correlación en la actividad que realizan en el parque y si sus perros llevan cadena o correa o no llevan correa. Pareciera obvio, ¿no? Pero nos da esta cuestión de números. ¿Por qué? Porque las actividades de las personas que andan en bicicleta o van a correr, el 83% y 78% tienen sus perros libres. Ajá. Obviamente quizás es para más comodidad con ellos, pero justamente estas actividades son los que tienen una mayor incidencia de llevar sus perros sin correa. Ok, ahora vamos a hablar del segundo instrumento, y este instrumento tiene que ver directamente con las excretas, con las heces de perro. ¿Cómo se hizo este instrumento o cómo llegamos a estos datos? Que prácticamente es la conclusión más significativa de este instrumento, que es encontramos 314 heces de perro por cada kilómetro de camino. Ajá. Si tomamos en cuenta que la sierra tiene más de 34 kilómetros de caminos asfálticos, encontramos una cantidad enorme de heces de perro repartidos en la sierra. Y solamente hablamos de la carpeta asfáltica y parte de sus laterales, porque el estudio contempló 50 metros de diámetro en relación del centro del asfalto hacia las orillas. Es un dato verdaderamente significativo y pues ya adelantado un poco preocupante, ¿no? Pero vamos a platicar un poco cómo llegamos a este número. Los observadores de ruta se apostaron al centro de la carpeta asfáltica, hicieron un barrido, literal barrido, buscando las heces de perro. La registraron en los instrumentos y, bueno, haciendo una cuestión de promedios de todos los datos recabados, se sacó ese promedio, ¿no? Y también pues tenemos que una variación, ¿no? Donde encontramos mayor número de perros, encontramos más heces de perro. Entonces, eso lo encontramos repartido en toda la sierra, ¿no? Pero es un dato bastante significativo. También otro dato significativo que encontramos en este estudio es la concentración. Ajá. La incidencia de disposición de heces de perro se concentra mucho en la entrada. Ajá. Ahí encontramos una mayor incidencia de hasta un 80% en las entradas, encontramos la mayor disposición de heces de perro y va disminuyendo como te vas metiendo al parque. Un 15% y un 5% hasta 3 kilómetros. Entonces pareciera, ¿no? Que justamente la gente, los perros entran al parque y hacen sus necesidades. Por eso la concentración. Pero también hay que contemplar otra cosa. La Sierra de Guadalupe no tiene una zona de amortiguamiento. Es decir, pasamos de una zona urbana allá como tal la Sierra de Guadalupe, lo que es el parque como tal. Entonces también podríamos pensar que justamente todas las casas que encontramos alrededor de la sierra, sus perros, si no se encuentran dentro de los domicilios, pues pueden salir libremente a la sierra a hacer sus necesidades. Por eso la mayor concentración, o podríamos inferir que es la mayor concentración de heces encontrados en las entradas. Y justamente esta gráfica, encontramos esta correlación, ¿no? Que en el transepto 1, que es prácticamente la entrada, encontramos, de acuerdo con el conteo, 59 heces en comparación a 47 perros observados. Ajá, la línea azul son los perros, y como vamos metiéndonos al parque, pues es a la inversa, ¿no? Como vamos metiendo, encontramos más perros y menos heces. Entonces, justamente es en la entrada, ¿no? Que
podemos inferir esas dos cuestiones. Los perros entran y disponen sus heces, y también la gente que está alrededor. Muy bien. También otro dato interesante que nos dio este estudio es la disposición de heces en el día. Se puede observar por ciertas características si las excretas son recientes del día o ya tienen días previos. ¿Por qué? Porque justamente encontramos que el 80% de las heces no son recientes, no son del día. Cuando los perros hacen sus necesidades, ahí se quedan, no se levantan, y pues se van diluyendo, se van mezclando con el ambiente, ya sea que se calcifiquen, se vuelvan polvo y vuelen, o se incorporen a los suelos. Por último, de lo que nos arrojó este estudio, es que pues los perros no diferencian, ¿no? Queríamos tomar este dato para ver dónde preferían los perros disponer sus heces, si dentro de la carpeta asfáltica o la zona natural. Y este estudio nada más tomó 50 metros, partiendo del punto céntrico de la carpeta asfáltica. Entonces, prácticamente el 50%, en 50% de heces en pastos, en tierra, en matorrales, y el 50% sobre el asfalto. Ajá, no, los perros no diferencian esta parte. Lo mismo, ¿no? O sea, si cae las heces en la zona natural, en pastos, en tierra, pues se mezcla con el ambiente, ¿no? Y en asfalto principalmente se seca, se vuelve polvo y lo aspiramos. Bien, pues serían los resultados principales de la muestra del estudio de campo. Pues yo creo que son datos que debemos tomar en cuenta, sobre todo para apoyar esta campaña de caminar sin dejar huella. ¿Por qué? Porque vemos aquí datos duros, datos reales que nos dan cuenta de esta necesidad que tenemos del parque. Que ya lo decía Daniel, no, el parque no es nuestro. Somos visitantes y como visitantes tenemos que cuidarlo. Entonces, aquí tenemos elementos que justamente van a dar pie para posteriores citas con expertos en webinars para justamente explicarnos las mejores prácticas en beneficio de la sierra. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación. La sierra no es nuestra, la mayoría es de ejidatarios, propiedad privada y muy pocos del gobierno. La mayoría de las personas que visitamos la sierra pensamos que la sierra es del gobierno, pensamos que es parte del municipio y no. También hay propiedad privada y ejidatarios. Así que, por favor, sigamos cuidando esta área. Y bueno, para comentarles, agradecer primero a Daniel Granado su participación, a Rodolfo, y comentarles que este programa está grabado por diversas circunstancias, pero esperamos sus preguntas vía Messenger, vía Inbox, y comentarles que nuestra próxima participación es el próximo viernes 26 de presente mes a las 18 horas con el tema ¿Cómo pasear a tu perro responsablemente? Por una experta que es Cristela Aguayo Mendoza, que pertenece al grupo Creeper Dog Training. Y estén pendientes porque si hacemos todos y todos trabajamos en conjunto, tanto asociaciones civiles como los visitantes y las autoridades, podemos tener un parque perfecto. Muy difícil, pero trabajando se puede. Muchas gracias y los esperamos el próximo viernes. También queremos agradecer por último a los voluntarios que se han sumado a esta campaña, a Rodolfo Delgado Calzada, a la licenciada Montserrat Cerro, al licenciado Néstor Arteaga, a la licenciada María Teresa Ramírez, a la psicóloga Ana María Otero y a la bióloga Nayeli Bolaños, al ingeniero José Luis Olvera Daesa, a la arquitecta Ivette Maldonado, al licenciado Aquiles Cendejas, a Luis Antonio Arce, a Alejandra Corso, a Fabiola Hernández, Ángel Gaspar Sabas y a nuestros asesores que por el momento ahorita son el biólogo Hugo Plata Tinoco de la Comisión de Cuenca y es encargado del área de Sierra de Guadalupe, así como al médico veterinario zootecnista Antero Carmona, quien nos ha facilitado información sobre el tema.